1. Nacimiento en Lumbini. Nuestra historia se pasa en Lumbini, en el siglo VI a.C. En esa época, la región del norte de la India y el actual Nepal estaba formada por pequeños reinos, clanes tribales y ciudades en crecimiento que competían por recursos y poder. Entre ellos estaba el clan de los Shakya, gobernado por el rey Suddhodana, un líder respetado que controlaba una parte fértil y estratégica del territorio. Su esposa, la reina Maya, era reconocida por su nobleza y serenidad. Ambos esperaban con ansias el nacimiento de su primer hijo, un evento que cambiaría no solo sus vidas, sino también la historia de millones de personas en todo el mundo. Según la tradición, la reina Maya tuvo un sueño extraordinario. Un elefante blanco de 6 colmillos descendía del cielo y entraba en su vientre. Los sacerdotes y consejeros interpretaron ese sueño como un presagio de un nacimiento sagrado, señalando que el niño sería un gran rey o un sabio que transformaría la humanidad. ¿Qué madre no sentiría al mismo tiempo orgullo y temor ante una profecía de tal magnitud? El nacimiento se produjo en los jardines de Lumbini, un lugar rodeado de árboles y flores, donde la reina se detuvo durante un viaje. Mientras se apoyaba en una rama de sala, dio a luz de pie, como era la costumbre de la época. El niño recibió el nombre de Siddhartha, que significa el que alcanza sus objetivos. Los relatos cuentan que, nada más nacer, dio 7 pasos hacia el norte y proclamó que esta sería su última existencia en el ciclo de renacimientos. Aunque los historiadores consideran estas afirmaciones parte de la tradición simbólica, reflejan la importancia que sus seguidores posteriores dieron a aquel momento. El ambiente cultural y religioso del norte de la India era diverso. Brahmanes, ascetas y filósofos discutían sobre el alma, el sacrificio y el sentido de la vida. En este contexto, el destino de Siddhartha parecía marcado. O se convertiría en un gobernante poderoso, siguiendo la estirpe de su padre, o en un maestro espiritual, cumpliendo las visiones de los sabios. Los consejeros del reino aseguraron que si el príncipe veía demasiado sufrimiento humano, elegiría el camino de la renuncia. Por eso, Suddhodana decidió protegerlo de todo dolor, con la esperanza de que su hijo heredara el trono. La reina Maya no vivió mucho tiempo después del nacimiento. Murió a los pocos días o semanas, según los textos antiguos. Siddhartha quedó al cuidado de su tía y madrastra Mahapajapati Gotami, que lo crió como a un hijo propio. Este hecho marcó desde temprano la vida del príncipe, pues la ausencia de su madre biológica pudo haber sembrado una primera semilla de sensibilidad hacia la fragilidad de la existencia. En los primeros años, Siddhartha creció en un ambiente palaciego de abundancia. Recibió la mejor atención médica y nutritiva, rodeado de jardines, músicos y sirvientes. Todo parecía indicar que estaba destinado a una vida cómoda y brillante como líder político. Sin embargo, las profecías seguían pesando sobre él como una sombra silenciosa. ¿Sería posible escapar de un destino anunciado desde antes de su propio nacimiento? La historia de su llegada al mundo ya mostraba un contraste inesperado. Un niño nacido en el lujo, pero señalado para buscar la verdad más allá de las riquezas. Una paradoja que acompañaría cada paso de su vida y que dejaba en el aire una pregunta inquietante. ¿Podría un príncipe rodeado de privilegios comprender el dolor humano y transformarse en guía espiritual? ¿Quién habría imaginado que aquel niño, nacido en un jardín en medio de la ruta de su madre, llegaría a desafiar las creencias más profundas de su tiempo y fundar una tradición que sobreviviría por milenios? 2. Infancia en Kapilavastu. El pequeño Siddhartha pasó su niñez en Kapilavastu, la capital del clan Shakya. Esta ciudad, rodeada de murallas y campos fértiles, estaba situada cerca del río Rohini, en la actual frontera entre India y Nepal. El palacio real era un conjunto de edificios de madera, patios interiores y jardines llenos de flores exóticas. Allí, el joven príncipe creció protegido de todo lo que pudiera perturbar su inocencia, bajo la estricta vigilancia de su padre, el rey Suddhodana, que buscaba evitar a toda costa que las profecías se cumplieran. Desde sus primeros años, Siddhartha fue educado con la disciplina propia de un heredero. Instructores de escritura, aritmética y lengua sánscrita le enseñaban a comunicarse con precisión, mientras que sacerdotes brahmanes
Le transmitían las antiguas historias védicas y las prácticas rituales. ¿Cómo no despertar en él la curiosidad? Rodeado de relatos sobre dioses, sacrificios y héroes legendarios, el príncipe también recibió formación física. Los entrenadores le enseñaban a montar caballos, disparar arco y practicar esgrima, pues debía prepararse para gobernar un clan guerrero. Su fuerza y destreza sorprendían incluso a los maestros, que afirmaban que el niño tenía una resistencia inusual. En las competiciones juveniles, Siddhartha mostraba un equilibrio entre habilidad y compasión, pues rara vez celebraba su victoria con arrogancia. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era su carácter reflexivo. A menudo se le veía observando la naturaleza en silencio, siguiendo el vuelo de los pájaros o el movimiento del agua en los estanques del palacio. ¿Qué niño, rodeado de lujos, se detiene a contemplar una hoja flotando en el río? Su inclinación a la observación profunda revelaba una sensibilidad distinta a la de otros jóvenes nobles de su tiempo. La vida en Kapilavastu estaba marcada por el contraste entre riqueza y desigualdad. Dentro de los muros del palacio, las celebraciones eran frecuentes, con música, danzas y banquetes abundantes. Los sirvientes decoraban los pasillos con flores y los aromas de especias llenaban el aire. Pero más allá de las murallas, la población común trabajaba la tierra, soportando las estaciones de calor extremo y de lluvias monzónicas. Suddhodana se esforzaba en mantener a su hijo alejado de esa realidad, convencido de que al protegerlo lo mantendría en el camino de la realeza. Siddhartha, sin embargo, era curioso. Buscaba respuestas más allá de lo que le enseñaban. Cuando preguntaba a sus maestros sobre la vida y la muerte, recibía explicaciones rituales que no lo satisfacían. Le intrigaba el porqué del sufrimiento humano, aún sin haberlo visto de cerca. Tal vez en su interior ya surgía la semilla de la duda que más tarde lo llevaría a romper con todo lo que conocía. Durante su infancia, tuvo un círculo cercano de amigos nobles y sirvientes con quienes compartía juegos. Aún en medio de la diversión, destacaba su actitud empática. Si alguien se hería durante una competencia, Siddhartha interrumpía el juego para ayudarlo, en lugar de continuar la lucha. Los relatos orales transmitidos por generaciones aseguran que desde niño mostraba un deseo innato de aliviar el dolor ajeno. Era simple compasión infantil o el inicio de una vocación mayor. La madrastra Mahapajapati Gotami jugó un papel central en su educación afectiva. Ella lo trató como a su propio hijo, cuidando de su salud y transmitiéndole valores de respeto. En las ceremonias religiosas, lo llevaba de la mano y en los momentos de enfermedad, velaba a su lado con paciencia. Esta figura maternal consolidó en Siddhartha un lazo fuerte con la familia, pero también lo sensibilizó ante la fragilidad de la vida. Mientras otros príncipes soñaban con conquistas y victorias, Siddhartha empezaba a preguntarse por la esencia de la existencia. En los jardines del palacio, se sentaba bajo los árboles en profunda contemplación, como si buscara algo que nadie más veía. Los relatos posteriores cuentan que, incluso siendo niño, podía permanecer inmóvil por largos periodos, absorto en sus pensamientos. Este hábito, aunque extraño para su edad, prefiguraba la práctica meditativa que definiría su futuro. Su padre, consciente del peligro de que se cumpliera la profecía, reforzó el aislamiento del niño. Ordenó que todo lo que pudiera causarle tristeza quedara oculto. Los ancianos no podían presentarse en su presencia, los enfermos eran mantenidos lejos y las ceremonias fúnebres no debían realizarse dentro del alcance de sus ojos. En su lugar, se le rodeaba de música, flores y jóvenes sonrientes. La vida parecía un festival continuo. ¿Pero puede alguien vivir eternamente sin ver el dolor y la muerte? La infancia de Siddhartha en Kapilavastu fue, en apariencia, perfecta. Tenía riqueza, amor, educación y un futuro asegurado como rey. No obstante, esa burbuja de perfección era también una prisión dorada. El niño crecía sin contacto con las realidades más duras de la existencia, lo que, paradójicamente, solo aumentaría el impacto de los descubrimientos que haría en su juventud. La pregunta queda flotando. ¿Puede la verdad permanecer oculta para siempre, incluso detrás de los muros más altos? 3. Juventud y los 4 encuentros. Siddhartha creció y se convirtió en un joven de porte elegante, con el porte digno de un príncipe del clan Shakya.
Su educación había sido meticulosa, sabía leer, escribir, debatir y dominar las artes marciales. Su piel clara, su figura esbelta y su mirada serena eran descritas como señales de nobleza. El rey Suddhodana, convencido de que la vida cortesana debía absorber a su hijo, organizó para él un matrimonio temprano. A los 16 años, Siddhartha se casó con Yasodhara, una princesa de gran belleza y virtudes, proveniente también de una familia noble. La unión fue celebrada con festividades que duraron varios días, donde música, danzas y banquetes confirmaban la continuidad de la dinastía. Durante los primeros años de juventud, el príncipe vivió rodeado de lujos. El palacio ofrecía 3 residencias distintas, una para cada estación del año, una decorada con flores para la primavera, otra preparada para el calor sofocante del verano y una tercera pensada para el invierno. Había músicos, bailarinas y sirvientes cuyo único propósito era mantener la felicidad del joven heredero. ¿Podía alguien imaginar que en semejante entorno surgiría un espíritu inquieto que buscara algo más allá de los placeres materiales? A pesar de estas comodidades, Siddhartha sentía una creciente inquietud. El nacimiento de su hijo Rahula, lejos de darle paz, despertó en él un sentimiento contradictorio. Por un lado, la alegría de ser padre y la esperanza de perpetuar el linaje. Por otro, la sensación de estar aún más atado a una vida que no le respondía a las preguntas más profundas. Rahula significa obstáculo o atadura, y algunos textos interpretan que ese nombre reflejaba la percepción interna del príncipe, la paternidad como una responsabilidad que lo retenía en un mundo del cual ya empezaba a dudar. El giro decisivo en su vida llegó con los 4 encuentros, episodios que marcaron para siempre su visión del mundo. Según la tradición, en diferentes paseos fuera del palacio, Siddhartha se topó con realidades que habían sido cuidadosamente ocultadas. El primer encuentro fue con un anciano. Era un hombre de piel arrugada, espalda encorvada y movimientos lentos. Nunca antes el príncipe había visto el paso del tiempo reflejado en un cuerpo humano. Quedó perplejo al comprender que todos, incluso él mismo, estaban destinados a envejecer. ¿Cómo podía la juventud ser eterna si la vejez aguardaba como un destino inevitable? En un segundo paseo, vio a un enfermo tendido en el suelo, temblando de fiebre. El sufrimiento físico, los gemidos y la debilidad lo golpearon con fuerza. Siddhartha comprendió que la salud era frágil y que ninguna riqueza podía proteger de la enfermedad. ¿De qué servía el lujo si el dolor podía arruinarlo todo en un instante? El tercer encuentro fue aún más perturbador. Un cadáver siendo llevado en una procesión funeraria. La gente lloraba mientras acompañaba el cuerpo envuelto en telas blancas. Siddhartha comprendió con un estremecimiento que la muerte era el destino final de todos los seres humanos. Ni reyes ni campesinos podían escapar a esa realidad. La idea de que su padre, su esposa, su hijo y él mismo algún día morirían lo dejó en un estado de profunda conmoción. El cuarto encuentro, en cambio, fue diferente. Siddhartha vio a un asceta errante, vestido con ropas sencillas, rostro sereno y mirada pacífica. A pesar de no tener riquezas ni lujos, aquel hombre transmitía tranquilidad y desapego frente al mundo. Para el príncipe, esa imagen fue reveladora. Existía un camino distinto, una búsqueda interior que parecía ofrecer una salida al sufrimiento. Estos 4 encuentros fueron como grietas en el muro que había protegido su infancia. Lo que su padre intentó esconder durante años apareció frente a sus ojos en pocas jornadas. La vejez, la enfermedad y la muerte revelaron la fragilidad de la vida, y el asceta mostró la posibilidad de otra existencia, dedicada a la sabiduría y no a los placeres efímeros. ¿No era este el inicio inevitable de una transformación radical? Desde entonces, Siddhartha ya no pudo disfrutar de los festines y celebraciones como antes. Las músicas le parecían vacías, las danzas superficiales, los perfumes artificiales. Cada sonrisa en el palacio le recordaba que detrás de esa alegría se escondía un destino de dolor y muerte. Su esposa y su hijo eran amados, pero el amor ya no bastaba para calmar su desasosiego. La tensión crecía dentro de él. Por un lado, la obligación de continuar como príncipe y futuro rey, rodeado de riquezas y responsabilidades familiares. Por otro, el llamado silencioso hacia un camino desconocido,
hacia una vida de renuncia. Ese dilema interno lo consumía cada día más. En las noches, mientras todos dormían, Siddhartha miraba las estrellas y se preguntaba, ¿era posible encontrar una verdad más allá del ciclo del nacimiento y la muerte? ¿Podía existir un conocimiento capaz de liberar al ser humano de la rueda interminable del sufrimiento? La juventud de Siddhartha, marcada primero por los lujos y después por el impacto de los 4 encuentros, fue el preludio de una decisión inesperada. La inquietud se había transformado en un fuego interior imposible de apagar, y pronto ese fuego lo llevaría a un acto que cambiaría su destino y el de millones de personas: la gran renuncia. 4. La gran renuncia. El conflicto interior de Siddhartha alcanzó su punto máximo cuando comprendió que ya no podía vivir como si nada hubiera ocurrido. Las imágenes de los 4 encuentros volvían una y otra vez a su mente. El anciano encorvado, el enfermo que sufría, el cadáver inmóvil y el asceta de mirada serena. Esas visiones eran como heridas abiertas que no cicatrizaban, recordándole constantemente la fragilidad de la existencia. El príncipe tenía 29 años cuando decidió dar un paso inesperado. Dejó de asistir con entusiasmo a los banquetes, evitaba las fiestas y se refugiaba en los jardines en busca de soledad. Su esposa Yasodhara notaba la distancia en su mirada, como si él ya perteneciera a otro mundo. Su hijo Rahula, aún pequeño, apenas podía comprender el peso que cargaba su padre. ¿Cómo explicar a la familia que el esplendor del palacio ya no significaba nada para él? Una noche decisiva, mientras la corte dormía tras una jornada de celebraciones, Siddhartha se levantó en silencio. Caminó por los pasillos iluminados por lámparas de aceite, miró una última vez a su esposa y a su hijo dormidos, y con el corazón lleno de compasión, tomó la determinación de partir. No fue un acto de desprecio hacia su familia, sino un gesto de renuncia dolorosa. Comprendía que debía abandonar el afecto más profundo para buscar una verdad mayor. Pidió a su auriga, Channa, que preparara a su caballo Kantaka, un animal fuerte y fiel que lo había acompañado en sus entrenamientos juveniles. Juntos salieron del palacio en medio de la noche, atravesando las puertas custodiadas sin ser reconocidos. El sonido de los cascos en el suelo resonaba como un eco de despedida. Cuando se alejaron lo suficiente, Siddhartha descendió del caballo, acarició su crin y lo entregó a Channa con la instrucción de regresar. El auriga, entre lágrimas, obedeció. Según la tradición, Kantaka murió de tristeza poco después, como si comprendiera que nunca volvería a ver a su amo. En ese momento, Siddhartha se cortó el cabello, símbolo de su condición de príncipe, y cambió sus ropas reales por vestimentas sencillas de un asceta. Con este gesto simbólico, rompió con su antigua identidad y se sumergió en una vida de renuncia. No llevaba joyas, no cargaba armas, no poseía más que una túnica modesta y un cuenco para mendigar alimento. Así comenzaba una búsqueda espiritual sin certezas, pero con una determinación inmensa. La decisión de Siddhartha debe entenderse en el contexto de la India del siglo VI a.C. Era una época de efervescencia espiritual, donde surgían movimientos que cuestionaban el poder de los brahmanes y buscaban caminos alternativos hacia la liberación. Existían ascetas que practicaban ayunos extremos, meditaciones prolongadas y desapegos radicales. El joven príncipe no inventaba un camino en el vacío, sino que se unía a una corriente cultural que ya cuestionaba el sistema tradicional. Sin embargo, lo que lo distinguía era la intensidad de su compromiso y la claridad de su propósito. Para muchos, la gran renuncia fue un acto incomprensible. ¿Cómo podía alguien dejar atrás un reino seguro, una esposa amada y un hijo pequeño para adentrarse en la incertidumbre? La respuesta, según los textos budistas, es que Siddhartha veía en esa renuncia un sacrificio necesario para encontrar una solución universal al sufrimiento humano. No se trataba de una huida egoísta, sino de una entrega radical al servicio de una verdad mayor. Se dice que tras abandonar el palacio, Siddhartha se dirigió hacia las regiones boscosas donde vivían los ascetas. Allí comenzó a practicar la vida errante, pedía limosna en los pueblos, dormía bajo los árboles y dedicaba horas al estudio y la meditación. Cada día era un desafío físico y mental.
Había pasado de una vida de abundancia a una existencia de privación, pero en esa simplicidad encontraba una nueva forma de libertad. El recuerdo de su familia, sin embargo, nunca lo abandonó. Yasodhara y Rahula seguían en Kapilavastu, bajo la protección de Suddhodana. Para Siddhartha, el amor hacia ellos era profundo, pero sabía que quedarse significaba perpetuar un ciclo que ya no podía aceptar. Era como si hubiera comprendido que su vida personal estaba unida al destino de todos los seres humanos, y que solo a través de la renuncia podía ofrecer algo que trascendiera lo individual. La gran renuncia no fue solo un acto personal, sino un símbolo universal. Representó la ruptura con la seguridad del poder y el lujo en favor de una búsqueda espiritual que no garantizaba éxito alguno. Era un salto hacia lo desconocido, un desafío directo a las expectativas de su tiempo. ¿No es acaso sorprendente que un príncipe joven, con todo lo que otros desearían, eligiera deliberadamente caminar descalzo y depender de la caridad para sobrevivir? Con ese gesto, Siddhartha inició un viaje que lo llevaría a enfrentarse a pruebas aún más duras. Las austeridades extremas de los ascetas, la lucha contra sus propias dudas y el encuentro con la fragilidad del cuerpo marcarían la siguiente etapa de su vida, una etapa en la que descubriría que ni el lujo ni la autotortura podían conducir a la verdad. 5. Años de ascetismo. Tras abandonar Kapilavastu y despojarse de todos los símbolos de su vida de príncipe, Siddhartha inició un camino incierto. Viajó por los bosques y aldeas del norte de la India, buscando a maestros espirituales que pudieran ofrecerle respuestas al enigma del sufrimiento humano. La vida errante lo enfrentó de inmediato a las dificultades más duras: dormir bajo los árboles, soportar las lluvias monzónicas, caminar largas distancias bajo el sol abrasador y depender de la generosidad de los campesinos para alimentarse. ¿Cómo un hombre acostumbrado al lujo y al servicio constante podía adaptarse a una existencia tan austera? La respuesta estaba en su determinación. El primer maestro importante que encontró fue Alara Kalama, un asceta respetado que enseñaba prácticas de meditación profundas, orientadas a alcanzar estados de concentración conocidos como dhyana. Siddhartha, dotado de una mente aguda y una disciplina férrea, avanzó rápidamente. En poco tiempo alcanzó los niveles más altos que aquel maestro podía transmitir. Alara Kalama lo reconoció como su igual y le ofreció compartir la dirección de su comunidad. Sin embargo, Siddhartha no se sintió satisfecho. Aunque esos estados de meditación aportaban calma y claridad, no eliminaban el sufrimiento de manera definitiva. Eran como un refugio temporal, no una liberación completa. Decidido a seguir buscando, acudió a otro maestro renombrado, Uddaka Ramaputta. Este enseñaba prácticas aún más avanzadas, que buscaban trascender la percepción de la existencia y alcanzar un estado de ni percepción ni no percepción. Siddhartha dominó esas técnicas con rapidez, mostrando una capacidad excepcional. Uddaka también lo invitó a convertirse en su sucesor, pero el joven renunció una vez más. Sentía que esas experiencias, aunque profundas, seguían siendo temporales. No respondían a la pregunta esencial: ¿cómo liberarse del ciclo interminable de nacimiento, sufrimiento y muerte? Tras abandonar a sus maestros, Siddhartha decidió llevar la austeridad al extremo. Se unió a un grupo de 5 ascetas que practicaban mortificaciones severas, convencidos de que solo negando al cuerpo era posible alcanzar la iluminación. Durante 6 años vivió sometido a pruebas físicas desgarradoras. Reducía al mínimo su alimentación, a veces ingiriendo apenas un grano de arroz al día. Su cuerpo se volvió piel y huesos, su rostro perdió el brillo juvenil, sus fuerzas se agotaban. Se cuenta que podía palpar su columna vertebral desde el abdomen y que su piel estaba seca como la corteza de un árbol. Pasaba largas horas inmóvil en meditación, bajo el sol abrasador o en las noches frías, resistiendo el dolor con una voluntad de hierro. El hambre, la sed y el cansancio lo acompañaban como sombras permanentes. A veces se desmayaba, rozando la frontera entre la vida y la muerte. ¿No era acaso esa disciplina una prueba de valentía descomunal? Sin embargo, en el fondo de su conciencia, crecía la sospecha de que ese camino tampoco lo llevaría a la verdad.
Un día, debilitado al borde del colapso, comprendió que esa práctica extrema solo lo acercaba a la muerte, no a la liberación. Recordó un momento de su infancia, cuando se sentó bajo la sombra de un árbol mientras su padre realizaba una ceremonia agrícola. Allí, en calma natural, había sentido una paz profunda y espontánea, sin forzar el cuerpo ni la mente. Esa memoria le reveló algo inesperado. El camino no estaba en la indulgencia de los placeres, pero tampoco en la tortura del cuerpo. La respuesta se hallaba en un punto intermedio, un camino medio entre los extremos. La decisión de abandonar las austeridades sorprendió a sus compañeros ascetas, que lo acusaron de debilidad y lo abandonaron. Ellos creían que se había rendido. Siddhartha, en cambio, sabía que había descubierto un principio esencial. La liberación no podía alcanzarse destruyendo el cuerpo, sino comprendiendo la mente. Poco después, aceptó comida ofrecida por una joven llamada Sujata, que le dio arroz con leche. Ese gesto simple marcó su regreso a la vitalidad y a la claridad. Al recuperar fuerzas, Siddhartha se dirigió hacia un lugar que se volvería sagrado para millones, Bodh Gaya. Allí, bajo la sombra de una higuera sagrada conocida como el árbol Bodhi, decidió enfrentar de una vez por todas el misterio del sufrimiento. Se sentó en meditación, decidido a no levantarse hasta alcanzar la verdad. Su cuerpo, ahora nutrido, era fuerte otra vez, y su mente estaba firme como una montaña. Los años de ascetismo habían sido un campo de pruebas. Le enseñaron que ni el lujo ni la privación extrema conducían a la meta. Solo la sabiduría, el equilibrio y la disciplina podían abrir el camino a lo desconocido. ¿No era irónico que el príncipe que lo había tenido todo y el asceta que lo había perdido todo descubriera que la verdad no estaba en los extremos, sino en el punto medio? El siguiente capítulo marcaría el momento decisivo, la iluminación bajo el árbol Bodhi, cuando Siddhartha Gautama se transformaría en el Buda, el despierto. 6. El despertar bajo el árbol Bodhi. Siddhartha llegó a Bodh Gaya con la convicción de que había encontrado el rumbo correcto, el camino medio. Después de años de privaciones extremas y del recuerdo de su infancia bajo la sombra de un árbol, comprendió que la claridad interior no podía surgir del sufrimiento corporal. Allí, a orillas del río Neranjara, decidió enfrentar el desafío más grande de su vida. Se sentó bajo una higuera sagrada, conocida más tarde como el árbol Bodhi, y adoptó la postura de meditación con las piernas cruzadas y la espalda erguida. Hizo un voto solemne. No se levantaría de ese lugar hasta descubrir la verdad última, aunque su cuerpo se desgastara y la muerte se acercara. Esa determinación, firme como una roca, marcaba un punto de no retorno. ¿Qué fuerza interior impulsa a un hombre a comprometerse de esa manera sin garantías de éxito? Durante la noche, según la tradición, enfrentó pruebas espirituales representadas por Mara, la personificación del deseo y la ilusión. Mara apareció con su ejército de demonios, lanzando flechas y proyectando rugidos aterradores. Siddhartha, inmóvil, no respondió con violencia, sino con serenidad. Las flechas se transformaron en flores antes de tocarlo, símbolo de que la mente clara puede convertir el miedo en sabiduría. Mara, frustrado, intentó otro camino, enviar visiones tentadoras de riquezas, placeres y poder. También mostró a sus hijas danzando con gracia para seducir al meditador. Siddhartha permaneció inalterable. Su concentración era tan profunda que las imágenes se desvanecieron como humo en el viento. La batalla no era contra enemigos externos, sino contra las propias ilusiones internas. El momento culminante llegó al amanecer, cuando Siddhartha atravesó distintos niveles de comprensión. Primero, recordó con detalle todas sus vidas pasadas, comprendiendo la larga rueda de nacimientos y muertes que había experimentado. Luego, vio cómo todos los seres estaban atrapados en ese mismo ciclo interminable, gobernado por la ley del karma, las acciones que generan consecuencias inevitables. Finalmente, alcanzó el conocimiento profundo de las 4 nobles verdades. La existencia está marcada por el sufrimiento. Ese sufrimiento surge del deseo y el apego. Existe una liberación posible, y esa liberación se alcanza siguiendo el noble sendero óctuple. Al comprender esas verdades, Siddhartha rompió las cadenas de la ignorancia.
Ya no era simplemente un príncipe renunciante ni una seta errante. Había despertado. Desde ese instante fue conocido como el Buda, el iluminado o despierto. Los relatos afirman que, al alcanzar la iluminación, tocó la tierra con su mano derecha en un gesto llamado Bhumi Sparsha Mudra, la toma de la tierra como testigo. La tierra misma fue testigo de su victoria sobre Mara y sobre la ilusión. El universo, según las crónicas, respondió con temblores, luces y un silencio inmenso. Aunque estos elementos tienen un carácter simbólico, reflejan la magnitud de lo que sus discípulos consideraron el acontecimiento más trascendental de la historia espiritual. Tras la iluminación, el Buda permaneció varias semanas en contemplación, dividido entre el impulso de compartir lo que había descubierto y la idea de que la verdad era demasiado profunda para ser comprendida por otros. Según la tradición, fue el dios Brahma quien le rogó que enseñara, argumentando que aunque muchos no entenderían, habría algunos con poco polvo en los ojos que podrían beneficiarse de sus palabras. Finalmente, Buda aceptó la misión de enseñar. El despertar bajo el árbol Bodhi no fue simplemente una experiencia personal, sino un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Un hombre común, nacido en un pequeño reino, había alcanzado una visión universal que cambiaría las creencias y prácticas de millones de personas a lo largo de los siglos. ¿No es chocante pensar que todo comenzó con alguien sentado bajo un árbol, en silencio absoluto? A partir de ese instante, el Buda se convirtió en un guía. Su vida ya no estaría marcada por la búsqueda, sino por la enseñanza. El próximo paso sería reunir discípulos y compartir con ellos el camino que había descubierto, iniciando así una comunidad que sobreviviría a su propia existencia. 7. El primer sermón en Sarnath. Después de alcanzar la iluminación bajo el árbol Bodhi, el Buda permaneció varias semanas en Bodh Gaya, disfrutando de la claridad de su mente y reflexionando sobre la profundidad de lo que había descubierto. Se preguntaba si los demás serían capaces de comprender un conocimiento tan vasto y sutil. ¿Cómo transmitir que el sufrimiento tiene un origen, que existe un camino hacia la liberación y que la liberación es posible? Durante esos días de silencio, su determinación creció. Debía compartir su enseñanza, aunque solo algunos pudieran comprenderla. Decidió entonces buscar a los 5 ascetas que habían sido sus compañeros durante los años de austeridades. Ellos lo habían abandonado, convencidos de que había fallado al aceptar alimento y abandonar la mortificación extrema. Sin embargo, el Buda sabía que esos hombres, disciplinados y dedicados, eran los receptores adecuados para escuchar su primera enseñanza. Se dirigió hacia el Parque de los Ciervos, en Sarnath, cerca de la ciudad de Benares, una de las urbes más importantes de la India antigua. El camino desde Bodh Gaya hasta Sarnath fue largo, pero marcó el inicio de sus viajes como maestro itinerante. Los relatos cuentan que quienes lo veían caminar quedaban impresionados por su porte sereno y su aura de paz. Vestía ropas sencillas, llevaba un cuenco para recibir limosnas y avanzaba descalzo con la calma de alguien que había conquistado sus propios miedos. Al llegar a Sarnath, se encontró con los 5 ascetas, Kondaña, Badilla, Bapa, Mahanama y Asaji. Al principio, ellos no quisieron recibirlo. Recordaban su abandono de las austeridades y lo consideraban un hombre que había renunciado a la disciplina. Pero cuando el Buda se acercó, notaron en su rostro una serenidad inesperada, una fuerza que no habían visto antes. Se dieron cuenta de que estaba transformado y lo escucharon con respeto. Fue entonces cuando pronunció su primer sermón, conocido como el Dhammacakkappavattana Sutta, el discurso sobre la puesta en movimiento de la rueda del Dharma. En este discurso, explicó las 4 nobles verdades. Primera, que la vida está marcada por el sufrimiento, ya sea en forma de dolor físico, pérdidas, frustraciones o la inevitabilidad de la muerte. Segunda, que el sufrimiento surge del deseo, del apego a lo efímero, del ansia de placer y permanencia. Tercera, que existe una liberación posible, el cese del sufrimiento, el nirvana. Cuarta, que la liberación se alcanza siguiendo el noble sendero óctuple, compuesto por una vida ética, una mente disciplinada y una sabiduría clara.
Ese momento fue decisivo. La rueda del Dharma había comenzado a girar. Los 5 ascetas, al escuchar sus palabras, comprendieron que frente a ellos había alguien que había alcanzado la verdad que tanto habían buscado. Kondaña fue el primero en captar plenamente el mensaje, convirtiéndose en el primer discípulo del Buda. Así nació la Sangha, la comunidad de monjes que sería la base para la expansión de la enseñanza budista. La elección de Sarnath como escenario también tuvo un profundo simbolismo. En aquel parque, donde los ciervos caminaban libres, el Buda mostró que su camino no era de violencia ni imposición, sino de compasión y comprensión. Su mensaje no estaba dirigido solo a reyes y nobles, sino a todos los seres humanos, independientemente de su origen o estatus social. Desde ese instante, el Buda dejó de ser un buscador solitario y se convirtió en un maestro. Comenzó a recorrer los pueblos del Valle del Ganges, enseñando de manera sencilla y directa. No imponía dogmas, invitaba a la experiencia personal. Su enseñanza no dependía de rituales complicados ni de sacrificios sangrientos, sino de la transformación interior. ¿No resultaba sorprendente que un mensaje tan claro y accesible pudiera desafiar las tradiciones más antiguas de la India? El primer sermón en Sarnath marcó el inicio de una misión que duraría más de 4 décadas. A partir de ese día, el Buda no se detendría. Viajaría incansablemente, reuniendo discípulos, debatiendo con otros maestros y sembrando una semilla que crecería hasta convertirse en una de las tradiciones espirituales más influyentes del planeta. 8. Difusión del Dharma en el norte de la India. Tras el primer sermón en Sarnath y la formación de la primera Sangha con aquellos 5 ascetas convertidos en discípulos, el Buda inició una etapa de incansables viajes por las llanuras del Ganges. Caminaba descalzo, con su túnica de color azafrán y su cuenco de mendicante, transmitiendo un mensaje que, aunque simple en palabras, resultaba profundo y transformador. No llevaba riquezas, ejércitos, ni símbolos de poder. Su autoridad emanaba de la serenidad de su presencia y la claridad de sus enseñanzas. ¿Cómo no despertar curiosidad en aldeanos, comerciantes y nobles que lo veían pasar? El Buda recorría aldeas y ciudades importantes como Rajagaha, Shravasti, Vaishali y Kosambi. En cada lugar hablaba a todos sin distinción: campesinos, artesanos, reyes, mendigos y mujeres. Su enseñanza desafiaba las jerarquías tradicionales de la sociedad india, que estaba profundamente marcada por el sistema de castas. Mientras los brahmanes mantenían el monopolio del conocimiento religioso, el Buda afirmaba que cualquier persona, sin importar su nacimiento, podía alcanzar la liberación si seguía el camino correcto. Ese mensaje inesperado atrajo a muchos seguidores, pero también despertó resistencias entre los sacerdotes que veían amenazado su poder. Entre sus primeros y más influyentes seguidores estuvo el rey Bimbisara de Magadha. Al escuchar al Buda, Bimbisara quedó impresionado por la sabiduría del maestro y le ofreció el bosque de bambú, conocido como Velubana, para que él y sus discípulos tuvieran un lugar estable de residencia durante la estación de lluvias. Este gesto marcó un momento crucial. La Sangha ya no era un pequeño grupo errante, sino una comunidad con un espacio donde podían reunirse, estudiar y meditar. La Sangha creció rápidamente. Hombres jóvenes dejaban sus hogares para unirse a la vida monástica, renunciando a bienes materiales y comprometiéndose a vivir con sencillez. El Buda estableció reglas de disciplina que organizaban la vida de los monjes: cómo pedir limosna, cómo comportarse en público, cómo mantener la armonía interna. Estas normas no eran castigos, sino herramientas para cultivar la atención y el desapego. Un acontecimiento especialmente significativo fue la ordenación de mujeres. Mahapajapati Gotami, tía y madrastra del Buda que lo había criado tras la muerte de su madre, solicitó varias veces unirse a la Sangha. Al principio, el Buda dudó, temiendo que la inclusión de mujeres generara críticas o tensiones sociales. Sin embargo, ante la insistencia de Gotami y el apoyo de su primo Ananda, accedió. Así nació la comunidad femenina, una innovación radical en su tiempo, pues ofrecía a las mujeres la posibilidad de una vida espiritual plena, independiente de las obligaciones familiares. El Dharma se difundía no solo por la palabra del Buda,
sino también por los relatos de sus discípulos. Algunos eran grandes predicadores, otros destacaban por su ejemplo silencioso de disciplina y compasión. El mensaje se repetía en plazas, mercados y caminos. Las 4 nobles verdades y el noble sendero óctuple eran enseñados una y otra vez, adaptados al lenguaje y comprensión de cada audiencia. El impacto de estas enseñanzas no tardó en sentirse. Algunos comerciantes que viajaban por rutas largas llevaron las historias del Buda a regiones lejanas. Al principio eran rumores. Un sabio que habla de un camino hacia la liberación, un maestro que trata a todos por igual, una seta que no pide sacrificios, solo comprensión. Poco a poco, esos rumores se transformaron en escuelas de pensamiento. La vida de la sangha, sin embargo, no estaba exenta de dificultades. Algunos discípulos abandonaban la práctica, incapaces de sostener la disciplina. Otros dudaban o discutían entre sí. El Buda resolvía estos conflictos con paciencia, enseñando que la verdadera práctica no era competir por tener razón, sino cultivar la compasión y la claridad mental. El mensaje del Buda iba más allá de las creencias tradicionales. No hablaba de dioses como seres todopoderosos que decidían el destino humano, sino de la responsabilidad de cada persona sobre sus propias acciones. Enfatizaba el karma como ley natural, no como castigo divino. Para muchos, esta visión era liberadora, pues ponía el poder de la transformación en manos de cada individuo. Con el tiempo, el Buda reunió a cientos de discípulos y consolidó comunidades en varias regiones. La rueda del Dharma giraba con más fuerza, expandiéndose desde las llanuras del Ganges hacia otras partes del subcontinente. Cada monje y cada monja se convertía en un portador de ese mensaje, asegurando que la enseñanza sobreviviera más allá de la figura del propio Buda. ¿No resulta impresionante que un hombre sin armas ni riquezas, solo con la fuerza de sus palabras y su ejemplo, lograra movilizar comunidades enteras y desafiar estructuras sociales milenarias? La difusión del Dharma en el norte de la India mostró que la verdadera revolución no siempre necesita espadas ni ejércitos, a veces basta con una mente clara y una voz serena. 9. Encuentros familiares y desafíos. El crecimiento de la sangha y la fama del Buda hicieron inevitable el reencuentro con su familia. Después de varios años de haber dejado Kapilavastu, regresó a la ciudad donde había nacido y crecido. Los habitantes salieron a recibirlo con curiosidad. Aquel príncipe, que había renunciado a todo, volvía convertido en un maestro venerado, rodeado de discípulos vestidos con túnicas sencillas. El contraste entre el pasado y el presente era inmenso. El primer encuentro fue con su padre, el rey Suddhodana. El anciano monarca, orgulloso y dolido, reprochó a su hijo por haber abandonado el trono y la familia. Sin embargo, al verlo caminar sereno y escuchar la claridad de sus palabras, comprendió que Siddhartha había alcanzado una grandeza diferente. Con el tiempo, Suddhodana aceptó la decisión de su hijo e incluso, según los relatos, alcanzó el nirvana antes de morir. Yasodhara, la esposa que había quedado sola criando a Rahula, también se acercó. No reclamó ni mostró resentimiento. Al contrario, se dice que comprendía la elección de Siddhartha y transmitía a su hijo la idea de que su padre había partido por una causa superior. Rahula, aún joven, pidió un día convertirse en discípulo. El Buda aceptó, permitiendo que su propio hijo ingresara en la sangha. Este gesto fue simbólico. Ni siquiera los lazos más cercanos eran motivo de apego en el camino hacia la verdad. Los encuentros familiares, lejos de ser un retorno a la vida pasada, reforzaron la misión del Buda. Demostraban que su enseñanza podía aplicarse también en los vínculos más íntimos, donde el apego es más fuerte. No es sorprendente que incluso un padre, una esposa y un hijo fueran parte de su mensaje de desapego y compasión. Sin embargo, la expansión del Dharma trajo consigo nuevos desafíos. A medida que crecía la sangha, surgían disputas internas y tensiones con otros grupos religiosos. Algunos brahmanes se sentían amenazados por la popularidad del Buda y lo retaban en debates públicos. El Buda respondía con calma, usando ejemplos sencillos para desmontar argumentos complejos. Su estilo no era agresivo, sino claro y persuasivo. Los oyentes
Al ver la serenidad con que hablaba, solían inclinarse hacia su enseñanza. Uno de los episodios más difíciles fue el conflicto con Devadatta, su primo. Al principio Devadatta fue discípulo entusiasta, pero con el tiempo comenzó a sentir celos de la influencia del Buda. Ambicionaba liderar la Sangha y llegó a proponer reglas aún más estrictas, como prohibir que los monjes vivieran en aldeas o aceptaran comida de laicos. Cuando el Buda rechazó esas medidas extremas, Devadatta intentó dividir la comunidad. Incluso, según los relatos, planeó atentar contra la vida del maestro. Soltó un elefante enfurecido en su camino y ordenó que se lanzaran piedras desde lo alto de una colina. El Buda, con calma y compasión, logró superar esos ataques, mostrando que ni la violencia ni la traición podían quebrar su determinación. La figura de Ananda, primo y discípulo cercano, fue clave en esos momentos. Fiel acompañante del Buda, Ananda tenía una memoria prodigiosa y un carácter bondadoso. Fue él quien, en varias ocasiones, intercedió para suavizar las tensiones y transmitir las enseñanzas con claridad. Sin Ananda, gran parte de los discursos del Buda no se habrían preservado. Los desafíos también provenían de fuera de la Sangha. En las ciudades y aldeas, algunos maestros rivales acusaban al Buda de herejía por no seguir los sacrificios tradicionales. Otros lo ridiculizaban por proponer que la liberación estaba al alcance de todos. A pesar de esas críticas, el número de seguidores aumentaba. Las mujeres, en particular, encontraban en la Sangha femenina un espacio de dignidad que la sociedad no les ofrecía. El Buda enfrentaba cada dificultad con paciencia. No imponía su autoridad por la fuerza, sino por el ejemplo. Enseñaba que incluso el conflicto debía ser visto como una oportunidad de práctica, una ocasión para cultivar la compasión hacia quienes actuaban por ignorancia. ¿No resulta chocante que, frente a traiciones y ataques, su respuesta nunca fuera la venganza, sino la serenidad? Los años de encuentros familiares y desafíos consolidaron al Buda no solo como un maestro espiritual, sino también como un líder capaz de mantener unida una comunidad diversa y creciente. La Sangha se fortalecía con cada prueba, y el Dharma se difundía con más fuerza, como un río que, pese a los obstáculos, siempre encuentra un cauce para avanzar. 10. Últimos años y el último viaje. El Buda, ya anciano, continuaba viajando incansablemente por las llanuras del Ganges. Su cuerpo mostraba los signos inevitables del paso del tiempo. Caminaba más despacio, su piel estaba arrugada y a veces necesitaba detenerse a descansar. Sin embargo, su mente se mantenía clara y su compasión hacia todos los seres permanecía intacta. A pesar de su edad avanzada, seguía reuniendo discípulos y enseñando con la misma serenidad que en sus años de juventud. ¿Cómo podía un hombre que había renunciado a los lujos y que había vivido con austeridad conservar una energía tan constante hasta el final? Durante sus últimos años, las enseñanzas del Buda se centraron cada vez más en la impermanencia. Recordaba a sus discípulos que todo lo condicionado está destinado a desaparecer, incluso su propio cuerpo. No quería que nadie lo venerara como a un ser eterno, sino que comprendieran que la esencia de su mensaje era la práctica personal y el cultivo de la sabiduría. Les decía que el Dharma, no su figura, debía ser la guía para las generaciones futuras. En su último viaje, el Buda se dirigió hacia Kushinagar, acompañado de un grupo de monjes liderados por Ananda. En el camino, visitó aldeas y aceptó alimentos de quienes se los ofrecían. Se cuenta que en Pava, un herrero llamado Kunda le sirvió un plato de setas. Otros textos mencionan carne de cerdo, que resultó envenenado o en mal estado. Tras comerlo, el Buda enfermó gravemente con dolores intensos. Aún así, no culpó a Kunda y pidió a sus discípulos que lo trataran con gratitud, pues ese hombre había tenido la intención sincera de honrarlo. Débil y fatigado, continuó hasta Kushinagar, donde comprendió que su fin estaba cercano. Allí, en el bosque de Sala, pidió que se preparara un lecho entre dos árboles. Se recostó sobre su costado derecho, con la cabeza apoyada en la mano, rodeado de discípulos que lloraban y se angustiaban ante la inminente partida. Ananda, profundamente conmovido, preguntó cómo podrían seguir sin él. El Buda, con calma,
pronunció palabras que quedarían grabadas en la memoria de sus seguidores. Todo lo condicionado está destinado a desvanecerse. Trabajen con diligencia en su liberación. No dejó instrucciones para ser sucedido por un líder único, pues quería que la comunidad se sostuviera en la práctica del Dharma y la disciplina compartida, no en la dependencia de una sola persona. En ese momento solemne, los discípulos lloraban, pero también se inclinaban en respeto. El silencio del bosque se mezclaba con el murmullo de las hojas, como si la naturaleza misma acompañara la despedida. El Buda cerró los ojos, entró en profunda meditación y finalmente alcanzó el parinirvana, el estado en el que un ser iluminado se libera por completo del ciclo de renacimientos. El impacto fue inmenso. Para sus seguidores, aquel no era simplemente el final de una vida, sino la confirmación de que su maestro había cumplido el camino hasta el final. Para los pueblos de la India, fue la muerte de un hombre extraordinario, pero también el nacimiento de una tradición espiritual que se expandiría más allá de fronteras y siglos. ¿No resulta impresionante que un hombre nacido como príncipe en un pequeño reino, que renunció a todo lo material y que vivió como mendicante, terminara inspirando a millones de personas en todo el mundo? El viaje final del Buda cerraba una existencia marcada por la búsqueda incansable de la verdad y por la compasión hacia todos los seres. He holds a destiny unlike any other.